Bienvenido nuevamente. Quisiera compartir con ustedes un pequeño estudio acerca de lo que es la profecía o lo que es el espíritu de profecía. Te voy a invitar a que vayamos a la Biblia en Apocalipsis 12:17. En Apocalipsis 12:17 se nos dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se nos describe a la iglesia que iba a ser perseguida, que iba a descender del mismo Mesías, en el cual el dragón que se nos dice ahí en ese mismo capítulo, en ese versículo 9, se nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados a él. Se nos dice que este poder, este enemigo, este dragón, iba a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y esa mujer, esa iglesia, porque la mujer es símbolo de iglesia, se nos dice que iba a tener dos características muy peculiares. Una, que iba a guardar los mandamientos de Dios. O sea, que iba a ser una iglesia fiel a todos sus mandamientos, a toda su palabra. Pero también iba a tener el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Acompáñame en el capítulo 19 del mismo libro, y ahora vamos a ver el versículo 10. Se nos dice lo siguiente: y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Noten la última parte del versículo 10. Dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía se le ha dado a su pueblo para que ellos puedan estar atentos a los acontecimientos que están sucediendo y que puedan ser llenados de esperanza para poder estar listos para cuando su Redentor venga. Noten lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El propósito de la profecía es para que nosotros podamos tener el camino iluminado para conocer la voluntad de nuestro Dios. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, tenemos que seguirla, tenemos que obedecerla. Por eso dice, la primera característica dice que guardarán los mandamientos de Dios. Seguirán la voluntad del Padre, porque eso es lo único que hará que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, así como Mateo capítulo 7 nos lo dice. Cuando usted toma la palabra profética y usted está atenta, usted no estará en tinieblas. El propósito de la luz es disipar las tinieblas. Y cuando usted está en tinieblas, está en oscuridad y puede caer, puede tropezarse y puede dañarse. Pero la palabra profética se nos ha dado para que nosotros prestemos atención a ella y que podamos caminar el camino que el Señor nos ha indicado. Ahora déjame decirte, ¿cuál es el propósito de la profecía? El propósito de la profecía está descrito en Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿No es maravilloso? El Señor no nos deja en tinieblas. El Señor nos dice todo lo que va a pasar para que cuando suceda nosotros confiemos plenamente en Él, que no tengamos ninguna duda de que Él está en control de todas las cosas. Cuando nosotros entendemos eso, de que Él está en control de todas las cosas, nuestras vidas cambiarán, porque todo lo que suceda, toda decisión, todo lo que nosotros queramos hacer, se lo pondremos en sus manos y Él tomará control porque confiamos plenamente en Él, porque Él nos ha dejado todo dicho para que nosotros confiemos en Él y que nuestra confianza siga creciendo día a día. Y no solamente eso, sino que nos da esperanza.
Nos da alegría y nos da paz porque sabemos de que Él está en control de todas las cosas. Miren ahí mismo en ese libro, pero ahora veamos el capítulo 20 y veamos el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que el Mesías, que Yeshua, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que el Señor nos ha dejado como palabra profética, se nos ha dejado para que nosotros confiemos plenamente en Él. Cuando tú conoces los tiempos, entonces sabrás qué es lo que tú tienes que hacer. Hoy en día el mundo cristiano, el mundo evangélico, protestante, pareciese que no conoce el tiempo en que están viviendo. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento del tiempo, nosotros sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Por consiguiente, al no conocer el tiempo en que estamos viviendo, muchos forman sus vidas, su religión, su doctrina, al entendimiento que ellos están teniendo conforme a lo que ellos creen que es el tiempo. Déjame decirte, ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando usted conoce el tiempo, usted sabrá lo que se tiene que hacer. Estamos muy cerca de que nuestro Salvador aparezca por segunda vez. Estamos en el día de la expiación, en el día del juicio, que Daniel 8:14 profetizó. Cuando nosotros vemos el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, del versículo del 6 al 12, nos damos cuenta que el mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. La palabra de Dios nos indica el tiempo en que estamos nosotros viviendo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El mismo Mesías sabía su tiempo y él siguió los tiempos indicados porque fueron un cumplimiento de las profecías mesiánicas. Él nació en el día indicado. Él fue bautizado en el día indicado. Fue muerto a la hora indicada, en el día indicado, y resucitó conforme a la profecía y ascendió al cielo en el tiempo indicado. Él tiene su tiempo cuando Él vendrá por segunda vez. Y Él vendrá a buscar a todo aquel que ha prestado atención a la palabra profética que es segura, la cual nos enseña su voluntad y nos llena de esperanza para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Querido hermano, no estamos en tinieblas. El Señor ya viene. Presta oído a sus profecías, porque nuestra salvación está cerca.